Palabra del Señor. Hoy vamos a estar dando una exposición de Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Vamos a estar hablando acerca de la lengua y vamos a leer los pasajes. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oramos. Padre Celestial, Dios eterno, le damos gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por las alabanzas que hemos podido cantar, Señor, y recordar que somos y anhelamos ser instrumentos de justicia y que ruegan a su vez también, Señor, para que usted nos ayude en nuestra debilidad. No tenemos competencia por nosotros mismos, dice su palabra, nuestra competencia proviene de usted. Por eso le ruego en esta tarde que me ayude, Señor, a poder exponer su palabra con claridad y a mis hermanos poder estar atentos a ella, Señor. Que usted pueda ser glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas últimas semanas, investigando sobre este pasaje, me topé con dos historias muy interesantes que las voy a utilizar como introducción. Y dice así: el 8 de octubre de 1871, alrededor de las 8:30 de la noche, un farol en el establo de la señora Catherine O'Leary, presumiblemente pateado por su vaca, puso en marcha el gran fuego de Chicago. Antes de que se pudiera contener, fueron destruidos 17.500 edificios, murieron unas 300 personas y otras 125.000 quedaron sin hogar. En 1903, una olla de arroz se derramó sobre un fuego, esparciendo carbón por la habitación e iniciando una llamarada que finalmente consumió cerca de 2 kilómetros cuadrados de una ciudad en Corea, quemando por completo unos 3.000 edificios. Ambas historias encontramos un elemento en común. Un pequeño fuego causó un gran incendio. Historias trágicas como estas hay muchas y hemos escuchado acerca de otras. Pero ¿por qué menciono esto al comenzar el sermón? Porque nuestras palabras tienen el potencial de realizar algo semejante. De ahí la mención de Santiago. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 5. Y usted sabe, ¿no? Una discusión, una ofensa, un chisme, una mentira, una falsa enseñanza. Podemos saber cómo comienza, pero no podemos saber cómo eso termina. Por medio de las palabras se pueden destruir vidas, matrimonios, años de amistad, una congregación,
o incluso un país entero. Mucho daño podemos hacer con nuestras palabras. Lo cierto es que parece no haber límites en cuanto a esto, sobre lo que uno puede provocar con tan solo hablar. Alguien ha dicho que la palabra es más poderosa que el cañón, y todo aquel que ha vivido lo suficiente comprende esto. Las palabras pueden causar heridas más profundas que cualquier golpe. Noten lo que dice Proverbios 12:18 al respecto. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice Salomón, mas la lengua de los sabios es medicina. Un autor dijo que la lengua es lo que somos, de una forma única. Es como una chismosa que delata lo que hay en nuestro corazón. Un poco de eso estaba hablando recién nuestro hermano Ezequiel. Queramos o no, esto es así, puesto que el Señor mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Ahora bien, si pensamos por un momento, el uso de la lengua es una de las maneras más fáciles de pecar. Prácticamente no requiere ningún esfuerzo, no requiere de una ocasión o de una circunstancia específica. Podemos pecar con la lengua en todo momento. En las Escrituras se la describe como malvada, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual y vil. La lengua es como ese prisionero inquieto tras las rejas, encerrada tras los dientes de una forma figurada, siempre buscando, ¿no?, esa oportunidad para poder escapar. Basta con un descuido de nuestra parte para que nuestra lengua se libere y genere daño a nuestro alrededor. Así es la lengua. ¿Se imaginan cuál fue el primer pecado luego de la caída? El pecado de la lengua. Génesis 3:12 dijo Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pecado de lengua. En esta porción Santiago nos va a enseñar acerca de la lengua y debemos prestar atención porque en ninguna otra parte de la Biblia es más evidente la relación que hay entre nuestra fe y lo que decimos. Es, como dice el título, un gran indicador de madurez espiritual. ¿Quiere usted ver a una persona madura y dueña de sí misma? Entonces considere su hablar. Vea cómo habla, cómo se dirige hacia las personas, cómo se maneja en público. Para Santiago, el saber controlar nuestra lengua es una de las expresiones más claras de la verdadera religión. No es menor. Ya lo había mencionado en el capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es vana. Hermanos, probablemente la lengua sea uno de los obstáculos más grandes para poder llevar una vida piadosa que agrada a Dios. Nuestra lengua. Santiago ve que la autenticidad de la fe de una persona se mide según lo que habla. Para nosotros que profesamos a Jesucristo, esto es de suma importancia a considerar. En el capítulo anterior, el capítulo 2, vimos la relación entre la fe y las obras. Una fe sin obras es muerta. Pero siguiendo esta misma línea, las palabras que nosotros decimos también son obras y muy importantes. El Señor mismo lo dijo. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice el Señor allí en Mateo 12:36. Entonces les pido, hermanos, que puedan prestarme de su atención, porque sé que este sermón va a ser de mucha bendición para sus vidas. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes deben ejercer control sobre sus lenguas. Y ahí yo les aclaro, porque no dice eso en su bosquejo, y es un error mío, que me faltó pasar la última versión del tema, pero es ese: los creyentes deben ejercer control sobre sus lenguas. Ese es el tema. Si quiere, corríjalo. ¿Por qué?
El pasaje da 4 razones. En primer lugar, la lengua tiene poder de dirección. En segundo lugar, la lengua corrompe y destruye. En tercer lugar, la lengua es indomable y dañina. En cuarto lugar, la lengua promueve inconsistencia espiritual. Vamos al primero de los puntos, de las razones por el cual los creyentes deben ejercer control y dominio sobre sus lenguas. Y puse una frase que resume lo que se va a tratar en este primer punto. En una oración, Santiago nos advierte sobre el uso de la lengua, porque aunque es pequeña, ejerce un poder dominante sobre toda nuestra vida. La exhortación comienza en el versículo 1 diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago introduce el pasaje con una advertencia dirigida a quienes aspiran a ser maestros. Al leer este primer versículo, no debemos suponer que Santiago se va a dirigir solo y exclusivamente a los maestros. Más bien, es como que él utiliza esta advertencia seria, muy solemne, como un punto de partida para luego dar una enseñanza general sobre el uso de la lengua. De la misma forma que pasa en nuestros días, muchas personas aspiran a enseñar, aspiran a ser maestros. Nosotros no debemos ignorar que el oficio de maestro era muy apreciado en la iglesia primitiva. Podríamos decir que es el equivalente al del rabino en el judaísmo, ¿sí? Los cuales gozaban, como sabemos, de una muy alta estima en el pueblo de Israel. Es muy probable, ¿no?, que este reconocimiento y estatus estimulaba a muchos a convertirse en maestros, aún incluso si no cumplían con los requisitos morales e intelectuales necesarios. Y si nosotros vemos y damos un escaneo, digamos, a la epístola entera, esto parece ser un problema real entre los destinatarios de la carta. Porque algo de este espíritu partidista, ¿no?, que vemos en el capítulo 4, de las guerras, de los conflictos, que vamos a ver más adelante, el tema del favoritismo que ya vimos en el capítulo 2, el tema de la fe sin obras, también en el capítulo 2, que vemos, ¿no?, puede ser producto de falsas enseñanzas que falsos maestros estaban promulgando en medio de ellos. Bueno, Santiago señala en este primer pasaje que muchos deberían estar más dispuestos a escuchar que a estar enseñando. El motivo de esto, El motivo de esto es la realidad de que los maestros, entre los cuales Santiago se incluye a sí mismo, van a recibir mayor condenación. Él lo dice textualmente. Santiago no está desalentando el ministerio de enseñanza en la iglesia local, ni tampoco está diciendo que Dios va a condenar a los maestros por el simple hecho de ser maestros. Lo que está queriendo decir es que los maestros van a recibir un juicio más severo, un juicio más estricto. Y si nos ponemos a pensar, esto tiene mucho sentido, porque un maestro puede hacer mucho más daño que alguien que no lo es. Y dado que el ministerio del maestro consiste en hablar y en utilizar su lengua, la cual es muy difícil de controlar, ya vamos a ver, se expone a un mayor peligro. A diferencia de alguien que no lo es, los maestros tienen mucho más por lo que ser juzgados por Dios. Ellos poseen más conocimiento, ellos tienen una mayor influencia sobre las personas y en este uso de la lengua fácilmente pueden caer en pecado haciendo que otros también caigan con ellos. Un maestro que se desvía siempre suele arrastrar a muchas personas con ellos. Es peligroso, porque un maestro que tergiversa la palabra puede hacer incluso mucho más daño espiritual y moral al pueblo de Dios que un centenar de ateos que atacan desde fuera. ¿Sí? Una lengua fuera de control puede destruir mucho bien que ya se ha logrado. Un líder cuya enseñanza es errada puede
arrasar con años de cuidadoso y sano crecimiento en la vida de una congregación. ¿Sí? Todo lo que por años costó construir una falsa enseñanza, un falso maestro, lo puedes hacer muy rápido. Por eso el Señor nos dice que en el día del juicio Él va a analizar sus vidas de forma muy detallada. Por ejemplo, Lucas 12:48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Marcos 12:40 dice en contra de los escribas: devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Así que los que desean enseñar deben tener esto en cuenta, que ningún creyente debería comenzar alguna forma de enseñanza sin primeramente tener un sentido profundo de la seriedad que ello conlleva y de la dificultad de controlar nuestras lenguas. Y a continuación explica el por qué. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago reconoce una realidad, y es que todos pecamos con lo que decimos. Incluso él mismo se pone dentro de esa categoría, por eso dice: todos ofendemos. La palabra griega literalmente significa tropezamos, tropezar, es decir, todos tropezamos con nuestra lengua. Es una realidad, ¿no? Mientras más hablamos, más pecamos. Y seguro hay entre nosotros quienes deberían empezar por hablar un poco menos, ¿no? Proverbios 10:9 dice: en las muchas palabras nos falta pecado, ¿no? Mas el que refrena sus labios es prudente. Algunos estudios afirman que decimos entre 15.000 y 20.000 palabras por día. Y son en promedio, ¿no?, las mujeres quienes suelen hablar más que los hombres. Eso lo sabemos. Y es general, ¿no? No siempre hay excepciones. Esto simplemente hace que tenga más oportunidades de pecar con lo que dice. Bueno, tal vez por eso la Biblia asocia más a ciertos pecados de la lengua a la mujer, como la queja, la contienda, el chisme. Dice Proverbios 19:13, dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. 1 Timoteo 5:13 habla de las viudas jóvenes, a las cuales la iglesia no debía colocar en la lista de viudas a mantener. ¿Por qué? Porque aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Bueno, por supuesto, el hombre también peca con lo que dice, ¿sí? Y mucho. Pero Salomón, por ejemplo, ve de pronto un problema mayor en nosotros con pecados como la pereza o la lujuria. Volviendo a nuestro texto, la segunda frase dice que si alguno no tropieza en su hablar, lo cual implica cualquier tipo de pecado de lengua, este es varón perfecto. La palabra que utiliza en el griego es teleios, la cual se refiere a algo que es completo o maduro. No tiene que ver con impecabilidad, ¿no? Que una persona no peca más, sino a una persona que no persiste en un estado constante de yerro verbal. Por supuesto, esta persona puede errar ocasionalmente y seguro que lo va a hacer, pero no se caracteriza por cometer equivocaciones frecuentes con sus palabras. Es como si Santiago estuviera diciendo: si me mostrás un hombre que no peque habitualmente en lo que dice, me has mostrado un hombre maduro en la fe. ¿Por qué? Bueno, porque quien logra hacer eso es capaz también de refrenar el resto de su cuerpo, su personalidad, sus reacciones, sus pasiones y concupiscencias.
Él está describiendo a una persona madura, dueña de sí misma, que tiene dominio propio. De eso nos está hablando Santiago. Salomón tiene nuevamente sabiduría al respecto, dice Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Este tipo de ira se expresa el 99,99% de las veces en las cosas que uno dice. Es como si la persona piadosa tuviera un proceso corriendo en segundo plano, que está continuamente escuchando lo que pasa en su corazón y en sus pensamientos a fin de refrenar su lengua en los momentos de tentación. Es como un freno de mano mental que tiene la persona madura. Entonces el éxito o el fracaso en este asunto se define primero en el campo de las ideas. ¿Se gana o se pierde ahí? Si nosotros estamos alimentando constantemente nuestro corazón con pensamientos impuros, pensamientos de amargura, de avaricia o de enojo, en lugar de pensar en Dios y en su palabra, pronto se va a ver reflejado en lo que hablamos. El Señor dijo, y ya hemos leído, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una línea directa que conecta la lengua con el corazón. Por eso debemos guardar el corazón, como nos enseña Proverbios 4:23. El punto que está queriendo enfatizar Santiago es que cuando la manera de hablar de una persona exalta a Cristo y honra a Dios y edifica a otros, se puede estar seguro de que el resto de su vida está espiritualmente sana. Demuestra a una persona que es capaz de refrenar todo su cuerpo. Noten cómo decía David en el Salmo 39:1, un hombre piadoso, ¿no? Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, decía David. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. La persona que pone freno a su boca demuestra tener control sobre sí mismo, tiene dominio propio y control sobre cada aspecto de su vida. El necio, por el contrario, es conocido por darle rienda suelta a su lengua, y de la mano con eso viene la falta de dominio propio que le caracteriza. No puede controlar el resto de su cuerpo. A veces nosotros vemos a una persona que es filosa con su lengua, ¿no? Y pensamos, ¿no? Tiene un carácter fuerte esta persona. Pero según Santiago es lo contrario. Una persona que dice lo primero que se le viene a la mente, sin considerar las consecuencias, sin considerar la gloria de Dios, que no mide sus palabras ni le pone freno a su lengua, demuestra falta de dominio propio e inmadurez. Nosotros decimos, no tiene filtro esa persona. Hermanos, controlar la lengua es una de las tareas más difíciles de la vida cristiana. Es tan fácil mentir, es tan fácil criticar o hablar cuando deberíamos callar, que quien logra dominar su lengua probablemente sea capaz de controlar también otras partes de su cuerpo que son menos rebeldes. Y ese es el punto de Santiago en esta sección. A continuación, él presenta una serie de ilustraciones que refuerzan este argumento. Muestra cómo un miembro tan pequeño como la lengua puede ejercer una influencia tan grande sobre la vida de una persona, y cómo el dominio adecuado de ella resulta determinante para dirigir el resto de su cuerpo. Y se sirve de dos ejemplos cotidianos muy conocidos por nosotros, ¿no? El freno de un caballo y el timón de un barco. Evidentemente Santiago era un hombre compenetrado con las costumbres de su tiempo y él sabía utilizar sus conocimientos para aplicarlos con destreza a la hora de enseñar. No son pocas las ilustraciones tomadas de la vida común que nosotros encontramos en la carta.
Es por eso que una de las mejores maneras que nosotros tenemos de aprender algo es cuando las asociamos con otras cosas que ya conocemos. Y esto es lo que Santiago hace. Dice el versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. En primer lugar, señala los caballos, a quienes se les pone, como sabemos, un freno en la boca con el fin de dirigir todo su cuerpo. Esta ilustración es apropiada, ya que el freno que se pone en la parte superior de la lengua del caballo le permite al jinete hacer control total del caballo para que éste le obedezca, ¿no? Al controlar su boca, controla su cabeza y por ende dirige todo su cuerpo. Incluso los caballos mansos que han sido montados durante muchos años no se pueden controlar sin un freno. Mientras uno quiera que ellos rindan un servicio, necesitan de ese freno. Bueno, de igual manera ocurre con los creyentes. A fin de ellos ser útiles para Dios, necesitan aprender a controlar su lengua. Y con eso todo lo demás va a ser sumisión a Dios. Una idea similar se expresa en el versículo 4, en la otra ilustración. Santiago dice, mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Esta segunda ilustración es la de una nave. Por supuesto, las naves de aquel tiempo eran pequeñas en comparación con los grandes barcos que hay hoy en día, pero tampoco debemos pensar que eran botecitos, digamos. La nave, por ejemplo, en la que Pablo hizo el viaje a Roma, nos cuenta Hechos 27:37, tenía un total de 276 personas a bordo. Así que eran barcos grandes, ¿sí? En todo caso, lo que Santiago quiere decir es que comparado con el tamaño total, el timón de una nave es muy pequeño. Recién hablaba con un hermano y me comentaba acerca del timón de un barco. Tiene 7 centímetros de diámetro. Es algo muy chiquitito, pero puede dirigir fácilmente la nave por donde el piloto quiere. Cuando el capitán del barco toma el control de ese timón, va a ser capaz de dirigir la nave. Bueno, así es en nuestras vidas también. Y es posible que este énfasis de Santiago en remarcar algo tan grande, controlado por algo tan pequeño, es porque uno tiende a subestimar el gran poder que tiene la lengua. Es capaz de hacer grandes cosas. Es chiquito pero poderoso, ¿no? Como a veces decimos. Esa es la conclusión que hace en el verso siguiente. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Tiene de qué jactarse porque ejerce esa influencia tan grande en nuestras vidas, de control, de dirección. Del modo que el no dominarla impide controlar el resto del cuerpo de forma apropiada. Hermanos, si nosotros anhelamos alcanzar la madurez espiritual, debemos resistir la tendencia y la tentación siempre presentes en relación con nuestras lenguas. Debemos hablar palabras que son amables, afables, que edifiquen, no palabras que arruinen, que motiven, que consuelen, que bendigan, que alienten. Palabras de humildad, de gratitud, de paz, de santidad, de sabiduría. Esas palabras solo pueden proceder de un corazón donde no solo mora el Espíritu Santo, sino que también está sometido a su control. Una persona llena del Espíritu Santo se caracteriza por una forma piadosa en su hablar. Sobre este pasaje comenta un autor: si nuestra lengua estuviera tan bien controlada que se negara a expresar las palabras de autocompasión, las imágenes de concupiscencia, los pensamientos de enojo y resentimiento, entonces estas cosas serían cortadas antes de que tengan la oportunidad de vivir. El dominio de la lengua no solo refleja la madurez espiritual, sino que también es el camino hacia ella. Fin de la cita. Vamos al punto número 2.
que dice, la lengua corrompe y destruye. En estos pasajes, Santiago nos advierte sobre el uso de la lengua, porque aunque es como un pequeño fuego, es capaz de corromper nuestras vidas y la de los demás. Tremendo. El énfasis de Santiago ahora pasa de destacar la influencia que tiene la lengua en nuestras vidas a mostrar el daño que puede causar cuando no refrenamos nuestra lengua. Una lengua sin control puede generar mucho daño en nuestras vidas y en la vida de los demás. Continúa el pasaje diciendo, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esta es la descripción más completa que tenemos de la lengua en las Escrituras. No es una descripción muy favorable, que digamos. De forma muy enérgica y negativa, Santiago describe su naturaleza perversa. Noten que él vuelve a hacer esta comparación entre algo muy pequeño, ¿no?, el fuego, con algo muy grande, el gran bosque, similar a como ya hizo con el timón del barco. Pero ahora la ilustración ya no es neutral. La lengua, aunque pequeña, puede jactarse de que también es capaz de incendiar un gran bosque, dice Santiago. Corrompe como el fuego. No es la primera vez que vemos en la Biblia esta idea que relaciona las palabras con el fuego. Hablando acerca del hombre malo, por ejemplo, dice Proverbios 16, 27, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego, decía Salomón. Nos habla de una persona, ¿no?, o de una manera de hablar que prácticamente incendia todo lo que toca, lo arruina. Es que ese es el potencial que tienen nuestras lenguas cuando no las usamos para la gloria de Dios. En muchas ocasiones, incluso siendo creyentes, nuestras palabras son como fuego. Son como el fuego nuestras palabras. ¿Y de qué nos habla el fuego? Nos habla de destrucción, pero también de su capacidad para propagarse con rapidez. El fuego se reproduce casi de forma ilimitada. Mientras que haya combustible que quemar, el fuego se va a seguir extendiendo. De la misma manera que se dice que una enfermedad se extendió como el fuego, así también nuestras palabras pueden difundirse y escalar hasta consecuencias que ni habíamos pensado en un primer momento. El pecado de la lengua casi nunca se queda ahí. Por eso es un fuego. Genera más y más pecado. Amargura, resentimiento, odio, mentiras, pleitos, griteríos, maledicencia. Estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas todos nosotros comimos del fruto del poder de la lengua, especialmente cuando no la refrenamos. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿No? Muchas veces, incluso hasta por un descuido, desatamos conflictos tremendos. Por eso, a continuación, Santiago nos va a dar 3 características de la lengua. En primer lugar, nos dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago ni siquiera dice que la lengua es como un fuego. Directamente dice que es un fuego. En el griego está dicho de una forma que impacta al lector. Literalmente dice, y la lengua, fuego. Así, directo. Enfatiza, ¿no?, esta característica destructiva que tiene la lengua. Luego añade que es un mundo de maldad. Esta es una frase de difícil interpretación. Lo más probable es que Santiago esté describiendo a la lengua o al hablar como a un vasto sistema de maldad, un microcosmo de maldad entre nuestros miembros. Así es nuestra lengua. Es un mundo aparte
que se caracteriza más por la injusticia que por la justicia. Juan Calvino, comentando sobre este pasaje, dijo: una pequeña porción de carne contiene todo un mundo de maldad. Y dado que es la parte del cuerpo más difícil de controlar, se convierte en el medio por el cual toda la maldad del mundo se ve a través de las personas. La siguiente descripción que nos da Santiago acerca de la lengua es que la lengua contamina el cuerpo y la rueda de la creación. Lo que hablamos tiene la capacidad de contaminarnos, corrompernos espiritualmente. En este sentido, Santiago dice que la lengua mancha nuestro cuerpo. Bueno, el creyente maduro reconoce esto y refrena su lengua para no contaminarse. No deja que su corazón se endurezca a causa de las cosas que dice. En una ocasión, los fariseos acusaron al Señor y a sus discípulos de quebrantar la tradición de lavarse las manos antes de comer. Claro que la motivación detrás de este mandamiento de hombre, no tenía que ver con la higiene, sino con una cuestión ceremonial. Ellos creían que comer sin lavarse las manos hacía a una persona impura. Y es posible que Santiago tome de la respuesta que el Señor les dio para hablar del poder que tiene la lengua de contaminarnos. Dice Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. De nuevo, el corazón está conectado directamente con la lengua. Santiago agrega que nuestras palabras no solo contaminan nuestro interior, sino que también inflama la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, la lengua tiene el poder de incendiar toda la trayectoria de la vida. Se refiere al ciclo completo de la vida. Es que las palabras encienden al mundo con sus maldades de la cuna a la tumba, por así decir. ¿No? Gran parte de todo el mal que nosotros vemos a nuestro alrededor se encuentra en las consecuencias desastrosas del mal uso de la lengua. Los conflictos y las guerras que hay en el mundo seguramente disminuirían si cesaran las provocaciones. Y es parte de ese combustible que mantiene encendida la creación con todos sus males. El chisme, la calumnia, las acusaciones falsas, el lenguaje grosero, prepotente u obsceno, ofende a Dios y encienden el curso de la vida. Los pecados que nosotros podemos cometer con nuestras palabras son tantos. Podemos hablar neciamente, como dice Proverbios 18. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Podemos mentir, Proverbios 12, 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Con nuestras lenguas podemos alardear con arrogancia. Proverbios 18, 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. También podemos calumniar, como dice Proverbios 10, 18. El que encubre el odio es de labio mentiroso, y el que propaga calumnia es necio. La sutileza en las palabras también es destructiva, dice el Salmo 55, 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas, dice el Salmo 55. Todas estas cosas muchas veces generan un daño irreversible.
Un padre que le dice a su hijo todo el tiempo que es un bueno para nada. Un esposo que humilla a su esposa delante de las personas. Una esposa que desgasta a su esposo con reproches y quejas. Un miembro de la iglesia que propaga rumores acerca de otra persona. No agrada a Dios eso. Debemos ser muy cuidadosos cuando nos referimos a las personas. Pablo nos dice en Tito 3:2, a nadie difamen, a nadie difamen. Si yo voy a usted y le hablo mal de otra persona, eso enseguida prende en su corazón, al toque. Y entonces usted se forma una idea de esa persona que luego es muy difícil de quitar. Y eso a su vez le va a impedir amarla como debería. Y muchas veces ni siquiera las cosas son así. Mi esposa me compartía el otro día una historia que leyó sobre dos amigos en un libro que dice así. Había dos amigos inseparables. Un día, uno de ellos escuchó una historia acerca de su amigo. La creyó sin averiguar si era cierto o no y se la transmitió a otro. Por decirlo de alguna manera, la historia fue creciendo. Su amigo se enteró y la amistad entre ambos terminó. El hombre que había sufrido la calumnia se enfermó de gravedad y se encontraba en su lecho de muerte. El amigo que había diseminado la calumnia se enteró de su enfermedad y vino a verlo. Confesó su error y le pidió perdón. El hombre moribundo lo perdonó de inmediato. Ahora, dijo el moribundo, quiero que hagas algo por mí. Toma mi almohada de plumas y esparce las plumas en el jardín. Aunque le pareció que era un pedido extraño, el visitante hizo lo que se le pidió y regresó junto al lecho de su amigo. Ahora, dijo el moribundo, ve y junta todas las plumas. Eso es imposible, dijo el otro. Así es, dijo el hombre agraviado. Yo te perdono de todo corazón y de buena gana por esparcir esas historias acerca de mí, pero ni siquiera mi perdón logrará remediar el mal que se hizo. Las historias calumniadoras que se esparcen no se pueden remediar. De las 7 cosas que aborrece Jehová, 3 tienen que ver con la lengua. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios lo aborrece. Por favor, hermanos, no debemos permitir esto. Ni nosotros hablar mal de alguien, ni permitir que alguien venga y nos hable mal de otra persona. Sea más propenso a rechazar el chisme antes que querer escucharlo. Que este tipo de cosas sea esperable en los que son del mundo, pero no en nosotros. La Biblia nos dice cómo debemos hablar. Nosotros debemos hablar palabras de gracia, como dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos hablar palabras espirituales. 1 Corintios 12:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Efesios 4:29 nos habla acerca de que nuestras palabras deben ser edificantes. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Palabras agradables. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Palabras de honra, como dice Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 1 Pedro 3 nos insta a no devolver maldición por maldición, sino bendiciendo, dice los versículos 10 al 12. El que quiere amar la vida
y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Usted y yo no vamos a ser maduros hasta que no aprendamos a controlar nuestra lengua. Lo que hablamos y cómo hablamos demuestra nuestra condición espiritual como pocas cosas. Como hoy cantábamos, ¿no? El Señor nos ayude a utilizar nuestras lenguas como instrumentos de justicia. Vamos a la tercera descripción que da Santiago acerca de la lengua. Ya dijo en primer lugar que es un fuego, un mundo de maldad. En segundo lugar, que está puesta entre nuestros miembros, nos contamina y contamina también la rueda de la creación. Y en tercer lugar, es inflamada por el infierno. La tercera descripción que Santiago hace en este pasaje acerca de la lengua es que es inflamada por el infierno. Hace referencia a la fuente de energía que aviva constantemente la actividad destructora de la lengua. No solo está involucrada nuestra carne, sino también el infierno, dice. Ahí Santiago utiliza la palabra griega Gehenna, que significa literalmente valle de Hinnom. Este es un valle real ubicado a las afueras de Jerusalén y que el Señor asoció como lugar de condenación final. Durante el Antiguo Testamento y durante el periodo entre los testamentos, ese lugar pasó a tener una muy mala reputación, como si fuese un símbolo asociado con la maldad, con Satanás y con sus huestes, debido a las prácticas idolátricas que se realizaban en ese lugar. Es como si Santiago estuviera viendo en nuestra lengua una inclinación malvada aliada con Satanás para encender la creación misma de su maldad. Inclinación que es avivada por el enemigo mismo para causar destrucción en nuestras vidas y en las personas que nos rodean. Vamos al punto número 3, que nos habla acerca de la lengua como indomable y dañina. Santiago nos enseña que aunque el ser humano ha logrado dominar toda clase de criaturas, no ha podido dominar su propia lengua. El pasaje continúa diciendo, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Lo que Santiago está queriendo decir en estos dos versículos es sencillamente que la lengua humana es incontrolable e indomable por naturaleza. Aunque él viene defendiendo con firmeza la importancia de refrenar la lengua, también es consciente de su dificultad. No es algo sencillo. La comparación es bastante clara. La lengua es más indomable que cualquier animal. Debido a su naturaleza, la lengua es rebelde y salvaje y combate cada esfuerzo por controlarla y por dirigirla. Santiago entonces se remonta a los animales. Cuando habla acerca de toda naturaleza, incluye todo el reino animal, bestias, aves, serpientes, seres de mar. Bueno, cada uno de ellos se puede domar. Pero ¿y la lengua? Bueno, no, la lengua está en otro rango, dice Santiago. Como ustedes saben, durante siglos la mayor atracción en los circos ha sido la actuación de animales salvajes, en los cuales leones, tigres y otras fieras poderosas actúan bajo las órdenes de un ser humano que las entrena. En este sentido, hasta ellas son más civilizadas y domables que la lengua de sus propios amos. Pero ahora Santiago añade que nadie puede domar la lengua. Él dice, ¿no? Nadie ha sido capaz, nadie puede. ¿Qué está queriendo decir entonces? Que
debemos abandonar todos los esfuerzos por dominarla. Bueno, no es lo que él está queriendo decir. Más bien señala que ningún hombre, haciendo uso de su propia fuerza, es capaz de domar la lengua de manera total. Tal vez lo hace ocasionalmente, pero nunca completamente. Santiago sugiere que el dominio total de la lengua en esta vida es imposible. Nunca vamos a tener resuelto el asunto de la lengua. Por supuesto, podemos avanzar y crecer en esta área de nuestras vidas al punto de ser creyentes maduros, hombres perfectos, como había dicho Santiago, que usan la lengua para la gloria de Dios, pero requieren mucho esfuerzo, mucho dominio propio. Porque la lengua es como esa fiera irritada, confinada, que busca una vía de escape para esparcir veneno mortal. En la Biblia también se asocia la lengua con el veneno de las serpientes. Romanos 3, por ejemplo, se refiere a la lengua de la persona no regenerada. Él dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Así se ve una persona que no ama al Señor, no le conoce. Son muy tristes las consecuencias de una lengua venenosa. Cuando Nabot se negó a venderle su viña al rey Acab, la reina Jezabel conspiró para hacer que 2 hombres lo acusaran falsamente de blasfemia, lo que dio como resultado que lo apedrearan a este hombre. Primera de Reyes 21. Según vemos en el libro de Esther, Satanás intentó usar las mentiras de Amán para exterminar a los judíos exiliados, pero sus planes fueron frustrados de forma providencial, como sabemos. Esteban, el primer mártir cristiano, fue asesinado a pedradas por una falsa acusación de blasfemia, ahí en Hechos capítulo 6, capítulo 7. Nuestro propio Señor Jesucristo fue llevado a la muerte por causa de mentiras. Mintieron acerca de Él en Mateo 26. Así es la lengua, esparce veneno mortal. Hermanos, todos los días tenemos que combatir contra una fiera indomable en nuestro interior que nunca va a bajar los brazos. Nunca nos va a decir, a partir de hoy voy a ser tu aliada, me voy a poner a tu servicio. No, la lengua nunca va a hacer eso. El creyente maduro se esfuerza enérgicamente en mantener su lengua a raya, reconociendo esta dificultad, porque nadie puede bajar la guardia en cuanto al uso de su lengua. Ora como David en el Salmo 141:3. Él decía, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Querido hermano o hermana, ¿qué podrían decir de usted las personas que lo rodean sobre el uso de su lengua? ¿Sus palabras edifican o esparce veneno que daña a los demás? ¿Es agradable escucharlo? ¿Es una persona conflictiva? ¿Sus palabras promueven la paz o la contienda en su hogar, en su trabajo? ¿A través de su hablar Dios es glorificado o se evidencia una falta de dominio propio en su vida? En tal caso, debemos arrepentirnos, porque el control de la lengua es una de las marcas de la verdadera espiritualidad. Como ya leímos, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. En último lugar, la lengua promueve la inconsistencia espiritual. Santiago nos enseña que cuando la lengua no se mantiene a raya, se usa para realizar acciones que son incompatibles con la fe cristiana. Pasamos a la última sección de este pasaje, en el cual Santiago enfatiza las incongruencias que se derivan de la falta de control de la lengua. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos
a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Versículos 9 y 10. En estos pasajes, Santiago señala una triste paradoja. La misma lengua que alaba a Dios maldice a los hombres creados a su imagen y semejanza. Hermanos, cuando nuestra lengua se lo propone, puede llegar a ser sumamente religiosa y profana al mismo tiempo. Esto es un llamado a nuestras vidas que debería hacernos llorar, porque todos nosotros, sin duda, hemos sido culpables de este tipo de hipocresía más de una vez. Es interesante que Santiago mismo se incluye. Él dice, bendecimos, maldecimos. Lo que está haciendo es reconocer que ni siquiera él es infalible al respecto. No es una confesión personal, él está hablando acerca de la debilidad humana. Todos nosotros luchamos con esa dobleza espiritual. Bendecimos a Dios y al rato maldecimos a las personas. Somos inconsistentes con la ética cristiana cuando bendecimos a Dios y al mismo tiempo maldecimos a las personas. Es ir en contra del primer y segundo gran mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, la mente, nuestra fuerza, nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Maldecir, hablar mal, eso significa insultar. Es pecado porque el hombre está hecho a imagen de Dios, es lo que nos dice Santiago. Y esta es una verdad que sigue siendo vigente aún después de la caída. No es que el hombre cae en pecado en el huerto y entonces ya no tiene la imagen de Dios. Esta imagen fue empañada, fue afectada, pero no fue borrada ni tampoco destruida. Por eso es ofensivo para Dios que maldigamos a las personas. En esta exhortación sobre la lengua, Santiago está muy preocupado por aquellos que demuestran esa inconsistencia en su fe. Ese doble ánimo que tanto le preocupa, que nos habla de una persona que es inconstante e inmadura, que como ya vimos, ¿no? Combina la fe en el Señor Jesucristo con el favoritismo, que dice tener fe en Dios, pero que eso no se manifiesta en buenas obras, que usa su lengua para bendecir a Dios, pero también para maldecir a las personas. Que no nos caracterice esa dobleza espiritual. El Señor Jesucristo prohibió a sus discípulos maldecir a otros. De hecho, les ordenó bendecir a los que os maldicen. Como dice Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Debemos prestar mucha atención a esto, porque es algo de lo que somos propensos, no me canso de enfatizar eso. Pedro en un momento confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero poco después lo negó con maldición, como dice Mateo 26:74. Nuestra lengua entonces, si no es controlada, nos va a llevar a ser inconsistentes. Por eso Santiago añade, esto no debe ser así. Una traducción también posible es, pero esto no tiene por qué ser así. La idea es que no debe haber lugar alguno en la vida de un cristiano para este tipo de cosas, para este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque los creyentes han sido transformados por el Espíritu de Dios. Dios ya nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Como afirma 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando Dios nos salvó, nos dio una nueva capacidad para hablar, de manera redimida, de una manera santa. Nosotros debemos tener un discurso puro e íntegro. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, es inadmisible para un cristiano que su vida se caracterice de esa manera. Finalmente, Santiago utiliza
3 ilustraciones en forma de preguntas retóricas. Él usa mucho este recurso en toda su carta. Y dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Todas estas preguntas tienen una única respuesta y es no. Sencillamente no puede. Vemos como una tensión constante entre lo que es y lo que debería ser. Todas estas ilustraciones, ¿no? El fruto, la fuente, sacan a luz lo absurdo que es pensar que una cosa determinada pueda producir algo de una naturaleza distinta. No puede. Esta es una enseñanza muy conocida, dada también por el Señor mismo. Por ejemplo, lo encontramos en Mateo 7, 16 al 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En la naturaleza misma sería algo insólito que una fuente de agua produzca agua dulce y amarga al mismo tiempo. No existe. O que una higuera dé aceitunas y que la vid dé higos. Hay algo en su propia naturaleza, en su propia esencia, que se lo impide. Esta es una conclusión simple, pero muy profunda, de la cual Santiago extrae que es inconcebible pensar que de una boca pueden salir alabanzas a Dios en un momento dado y en un rato después palabras de maldición hacia sus semejantes. Una persona que se caracteriza por eso, que vive de esa manera, demuestra que no está bien con Dios, que no reconoce su presencia, que no le teme y que por eso habla como habla. Todo el que tenga esta dobleza espiritual e inconstancia en cuanto al Señor va a ser inconstante en su discurso y finalmente en toda su vida, porque no controla su lengua. Solo un corazón renovado puede producir un discurso puro. La lengua, cuando no se refrena, es hipócrita. Eso dice Santiago. Fraudulenta. Debemos cumplir el propósito, hermanos, por el cual nuestras lenguas fueron creadas, que es para bendecir y para glorificar solo a Dios. Por eso, hermanos, debemos aprender a poner freno a nuestras lenguas. Si lo hacemos con la ayuda y con la gracia del Señor, vamos a estar en un buen camino hacia la madurez espiritual. La exhortación sobre la lengua también debe advertir a aquellos que todavía están sin Cristo, porque lejos suyo nuestras bocas son, como leíamos, sepulcros abiertos. La santidad que Dios demanda es tal que el pecado aparentemente más insignificante, incluso un desliz de la lengua, tiene potencial para ganarnos el infierno eterno. Debido a que el Señor va a pedir cuentas en el día del juicio por cada palabra ociosa que las personas pronuncien, a menos que ellos posean una justicia perfecta, no van a pasar exitosos ese juicio. Ni siquiera la mentira más inocente es cosa de broma ante los ojos de Dios. El hombre, dice la Biblia, es por naturaleza mentiroso y afirma a su vez que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Gracias a Dios que Él mismo proveyó una salida. La solución al problema más grande que tenemos todos los seres humanos, y ese es el problema del pecado. El pecado nos condena, el pecado nos separa de Dios, nos coloca bajo su ira. Pero la buena noticia es que Dios en su amor envió a su Hijo, el cual sí obedeció perfectamente la ley, dice 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Vivió esa vida de perfecta obediencia
a fin de ser ese sacrificio por nuestros pecados. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para darnos el perdón y la vida eterna. Pero no solo eso, sino que también nos libra de la esclavitud al pecado de una manera que ahora somos capacitados por su Espíritu para una nueva vida, un nuevo caminar y un nuevo hablar. La promesa es que si nos arrepentimos de todos nuestros pecados y nos volvemos a Él en fe, nos va a limpiar. Para aquellos que somos creyentes, la gracia de Dios demostrada en el Evangelio nos recuerda que ya está todo bien con Él, que no somos salvos por nuestras obras y que ahora Dios, como nuestro Padre y ayudador, nos fortalece para vivir vidas que le agraden. Dios no nos deja solo en nuestra lucha por refrenar nuestra lengua. No debemos pensar que es algo inevitable, sino buscar crecer cada día hasta que estemos en su presencia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta epístola tan práctica, tan útil para la vida, para agradarle, Señor. Le rogamos que nos ayudes. Todos nosotros debemos refrenar nuestra lengua, mucho más de lo que lo hacemos. Danos la gracia, danos, Señor, de la ayuda de su Espíritu Santo para poder mortificar esa área de nuestras vidas, para su gloria, para la gloria y honra de su nombre, Señor amado. Gracias le damos por todas las cosas. Bendice a continuación nuestras alabanzas en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.